básico debe ser el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el cual tenemos a dos organismos, ¿no? Por un lado tenemos a la Comisión Interamericana, que ustedes pueden encontrar su sede en Washington, y tenemos también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte es un órgano jurisdiccional autónomo, ¿okay? Es autónomo, más allá de que sus integrantes tienen que ser justamente parte de los estados que formen la OEA, Organización de los Estados Americanos. Esta Corte no es que va a imponer su decisión a cualquier país, ¿no? O sea, no es que me voy, este país me cae mal, voy y yo te voy a juzgar y te voy a responsabilizar por tales hechos porque yo como Corte deseo hacerlo. No, no existe ello. Lo que sí existe es que cada estado, por la soberanía que tiene, justamente acepta dos puntos importantes, que eso hay que tenerlo muy claro. Por un lado, acepta ser parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, justamente por el lugar en donde fue firmada, y cabe recalcar que la Corte Interamericana se encuentra en San José de Costa Rica. Quien justamente leía la trayectoria que he tenido, yo he sido parte de la Corte Interamericana, he estado en Costa Rica, he podido ver de cerca las resoluciones y sentencias que emite este honorable tribunal. Entonces, por un lado, el Estado va a aceptar la convención, y al aceptar la convención, ¿qué es lo que va a propiciar? Que está aceptando las responsabilidades que pueda venir si es que yo no cumplo, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué van a encontrar en esta convención que está conformada por 82 artículos? Primero, todos los derechos que se protegen. Al Estado le decimos, tú no tienes que violar. Esta obligación negativa, no hacer. Pero por otro lado también hay una obligación positiva. Tú tienes que proteger el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad de expresión. Tú tienes que defenderlo. Esa sería la obligación justamente positiva que tiene. Pero bastaría simplemente confirmar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o sea, con ser parte y ya, como soy parte, la Corte me tiene que juzgar. No. Tenemos otro artículo, el artículo 62, el cual nos habla justamente de esta competencia contenciosa que solo tiene la Corte Interamericana. Ojo ahí, la Comisión no tiene competencia contenciosa. El primer filtro para poder llegar a la Corte va a ser la Comisión. La Comisión es quien va a decidir si los casos llegan o no llegan a la Corte. Es una especie de filtro que se tiene. ¿La Comisión está muy cargada? Sí, está muy cargada porque todos los casos le llegan a este órgano. Es quien va a decidir qué casos pasan a la Corte Interamericana. ¿La Comisión qué hace? La Comisión va a estar vigilante de la protección, que los estados no vulneren derechos. Y como tal, cuando observa que se está vulnerando derechos, ¿qué es lo que hace? Recomienda y le dice al Estado, tú no deberías de hacer esto, y yo te recomiendo que tú hagas tal situación, tales acciones, para que cese esa violación y para que las cosas vuelvan a su estado anterior. La Corte recomendará. La Corte no recomienda, la Corte ordena. Esa es la gran diferencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué, Sandra, la Corte tiene que ordenar? Y pareciera, ¿no?, que la Corte tiene un peso mayor que la Comisión. Y la respuesta es que sí. Porque con este artículo 62, que es justamente la competencia contenciosa, el Estado está diciendo de la Corte, ¿sabes qué? Yo acepto que tú, órgano jurisdiccional, me puedas a mí juzgar. Cuando yo no estoy haciendo algo bien, en mi estado, tú vas a poder traerme a un juicio y poder determinar si yo tengo responsabilidad o no. Entonces, está aceptando. En ningún momento es que la Corte se fue y hay diferentes estados y dice, a ver, a este estado nos vamos. No, el Estado ha aceptado. Y el Estado peruano aceptó en su momento ser parte de la convención, aceptó esta competencia contenciosa de la Corte, y es por ello que hemos tenido diferentes sentencias en diferentes materias